14:6. ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? Correcto. Ese es el estudio de esta mañana. Vamos a seguir con cuál camino. Y basados en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy, lo tienen, ¿verdad? Amén. Okay. Jesús dijo, yo soy el camino, La verdad. la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, vamos a hablar qué piensan nuestros amigos, o podemos decir el problema doctrinal de las iglesias adventistas del séptimo día. Ok, el nombre de adventista del séptimo día, se pueden sentar, claro, se basa en la observancia por parte de la iglesia del sábado bíblico. El nombre adventista estamos hablando, ¿verdad? El séptimo día de la semana. Adviento significa venir y se refiere a su creencia que Jesucristo pronto regresará a esta tierra. Con eso estamos de acuerdo. Ok, ahora, las iglesias adventistas comparten muchas doctrinas en común con las iglesias cristianas evangélicas, pues surgieron como una desviación doctrinal, ¿cómo que dije? Una desviación doctrinal del miembro de diversas iglesias cristianas en el siglo XIX. William Miller, 1782-1849, es considerado el fundador de las iglesias adventistas, pero fue más bien el medio a través del cual se inició el grupo que se convertiría después en los adventistas del séptimo día. A sus seguidores se les comenzó a llamar Milleritas. ¿Quién sabía eso? Milleritas. Luego vamos a entrar a White y todo, pero ahora no. ¿Ok? Ahora, William Miller fue un pastor bautista laico, un pastor no estudiado en seminario. Era granjero en New England o Nueva Inglaterra. En Estados Unidos se fascinó con la profecía bíblica y escribió un panfleto, Evidencia de las Escrituras, haciendo cálculos del libro de Daniel, y creyó calcular la fecha del retorno de Cristo, fijándola en 1843. Pero lo que la palabra dice en Marcos 13:32, lo que Jesús dijo, ¿correcto? Que el día ni la hora. ¿Qué dije Marcos 13:33 de Mateo? Marcos 13:33. Marcos 13:33. Jesús dijo, mirad de velar porque no sabes cuándo será el tiempo. Y así es, no sabemos cuándo, 32 pero lo dije, ¿verdad? Sí. Pero en aquel día, la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cómo es que el Hijo no sabía? Porque dejó de ser Dios para hacerse de carne y hueso. Por eso no sabía. Ahora lo sabe. Claro que sí. En 1831 comienza una campaña anunciando la venida de Cristo. En 1843, tras la profecía fallida, o sea que falló, anuncia que se equivocó por un año, fijando la nueva fecha para el 22 de octubre de 1844. Se prepararon, se reunieron para esperar a Cristo, pero se sucedió como lo que se conoce la gran decepción. Pide perdón por su falso cálculo, el movimiento declina, avivamiento significa aparición o llegada, por ellos se llaman iglesias adventistas, refiriéndose al énfasis de este grupo en la venida de Cristo de 1844. Ahora, aquí vamos a entrar bonito. El siguiente pasó en la formación de este grupo, fue dado a través de Irán Exxon, un seguidor de Miller que enseñó que la profecía fue certera. Óigalo bien, otro mentiroso tapando al otro mentiroso. Pero que la venida de Cristo fue espiritual en el cielo. Pues Jesús terminó de efectuar la purificación por nuestros pecados. Ahora entrando al lugar santísimo en el cielo para culminar
lo que inició Jesús en la cruz. Óigalo bien. Ahora, iba a decir 1900, Juan 19:30, Jesús hablando. Las 7 famosas palabras de Cristo. ¿Ok? Que es bueno predicarlas, pero no hay que no predicarlas siempre, cada día de Pascua, porque hacemos una tradición y a Dios no le gustan las tradiciones. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe qué vamos a hablar ese día. Amén. Pero en este día, en Juan 19:30, él dijo que Jesús, ¿qué fue lo que dije? Que Jesucristo fue espiritualmente. Del lugar santo al santísimo. Juan 19:30 dije, ¿correcto? Sí. Ok, llego. Ahí estoy. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús muere. ¿Qué quiso decir, Señor, con esta expresión fundamentalmente o significado? ¿Qué quiso decir Jesús? Misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado en el momento de la muerte del Mesías. El rescate del pueblo de Dios fue completado por una obra de liberación y perfecta. ¿Ok? Lo que no se puede añadir nada a la... Hebreos 9, 11, 15 fue lo que dije. ¿Ok? Pues es importante de que, mire, gente se enoja conmigo en veces porque yo digo, usted no lea libros. Y gente que dice, no, hay que leer libros. ¿Por qué hay que leer libros? Estamos hablando espiritualmente hablando, ¿ok? Si usted le gusta leer libros, lea libros. Pero no me diga que está leyendo este libro para usted entender mejor la palabra. Porque yo lo siento así, no con todo respeto, con una verdad. Yo no entiendo la palabra. ¿Usted no entiende la palabra? Bueno, tenemos un amigo que se llama Espíritu Santo. Él está dispuesto a enseñarnos la palabra. Yo no tengo que ir a ningún libro. Sí, yo tomo información de aquí y allá. Mira, la internet es súper buena y súper mala. Porque la podemos usar para algo bueno o para algo malo. Ahí sacamos la información que nosotros necesitamos. Yo no copio predicas a nadie. Créanmelo. Ni a pastores, ni a evangelistas, ni a apóstoles. Nada. Porque Dios puede repartirnos a todos. ¿Ok? Amén. Pero entonces, ¿para qué yo necesito otros libros si yo tengo la palabra? Si no puedo leer 66 libros, ¿usted cree que voy a leer 67? No. Hebreos 9:11 fue lo que dije, ¿correcto? Amén. Como 9:11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano. Esto es decir, no de esta creación. Dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Jesucristo va directamente al Padre, cuando Él, bueno, primero se va 3 días, se va a predicar a los que están esperando, pero luego se va directamente a la presencia del Padre. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para siempre la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo entró una vez para siempre, para nosotros tener herencia eterna. Amén. A través de Jesucristo. ¿Ok? Hebreos ahí mismo, 7, 22, 28. Y luego les voy a enseñar una, porque aquí la gente, no es defecto. Dicen así. Esta, cómasela, para que usted sepa. Se la voy a enseñar para que
se la ponga en la tabla de su corazón y entienda. Es como cuando la gente dice, tú le dices, perdóname, que te perdone Dios. Orgullo. Usted perdone. ¿Hebreo qué? 7:22 al 28, fue lo que dije, ¿correcto? Seguimos. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Claro que sí. Porque hay 7 pactos. ¿Cuál es el séptimo pacto? La cruz. Tomar y beber, que este es mi pacto. Los 4, dice, los otros sacerdotes llegaron, oiga bien lo que dice, llegaron a ser muchos debido por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, ¿quién es ese? Cristo. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan. Por los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso dice que es, en Hebreos 4:14-16 dice que tenemos un sacerdote que no se pueda, sino uno que está intercediendo por nosotros. Dice, por lo tal, sumo sacerdote, 26, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley del Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Ahora le voy a soltar otra, ¿verdad? Por eso, vamos a Hebreos 10:8-14. Porque estamos hablando de que Cristo entró para siempre al lugar santo. ¿Ok? Vamos a ver. Que no fue que él pasó del lugar santo al santísimo, como dijo ese hombre. Qué raro. Fue. Ok. No. Ok. Sí. ¿Qué fue lo que dije? Hebreos 10:8-14. ¿Correcto o me equivoco? 8:14. Hebreos 10:8-14, ¿correcto? Ok. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradó, ni te agradaron, por los cuales cosas que se ofrecen según la ley, hacer antes de la ley, antes de Cristo venir, diciendo, eso está, si no me equivoco, en el libro de los Salmos, si no me equivoco, dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Es una profecía de Cristo, ¿ok? En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Óigalo bien. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí es donde voy a cachetear a todo el mundo. Nadie es perfecto. Lees el 14. ¿Qué dice? Dice, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Somos o no somos perfectos? Dios dice que sí. A mí no importa lo que usted diga, usted no murió por mí. ¿Cuáles son los santificados? Nosotros, los separados. Cristo nos hace perfectos. Cristo nos declara, no porque éramos mejor que los antiguos, sino por el sacrificio perfecto que Él hizo. Entonces Cristo no fue espiritual, sino que Cristo fue directamente primero fue a predicar. Pero pasa algo también. Usted se acuerda que en el Antiguo Testamento, que se llama el Día del Perdón, ¿se acuerda?
el sacerdote, lo que el sacerdote hacía, ofrecía el sacrificio, oígalo bien, ¿verdad o son mentiras? Ofrecía el sacrificio al sacerdote y ponía la sangre en los, ¿cómo se llama? En los cuernos que estaban ahí. Ahora, mire esto. Él entraba al lugar santísimo, esperando que Dios dijera, acepto la ofrenda, perdono el pecado del pueblo. Esperaban que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento saliera. Ahora, cuando Jesucristo, Juan 20:17, resucitó, uno lo tocaron, pero ¿por qué le dijo a esta mujer, no me toques? Juan 20:17, ¿lo tiene? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena entonces a dar las buenas nuevas a los discípulos que había visto el Señor y él le había dicho estas cosas. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques? ¿Porque una ramera, una prostituta? No, Señor. Porque fue lo que expliqué anterior. Cuando Jesucristo, oiga bien lo que estoy hablando, por favor, ponga atención. 17. Dije 20:17, y lo leímos ya, ¿ok? Hasta 18. Cuando Jesucristo muere, ¿qué hace Jesús? Jesús va y se presenta al Padre. Por eso le dice a María, no me toques, porque no se vio a mi Padre. Jesús va y se presenta al Padre. Si el sacrificio que él había hecho por la iglesia y por el mundo era aceptado por el Padre, puedo tener que presentarse sin mancha igual ante el Padre. Y ahora, el sacerdote tenía que hacer eso. Mire esto también. No me estoy desviando, pero ya que estamos hablando de esto de que cuando Jesús sube al cielo, que no fue que fue bíblico, no, espiritualmente, Jesucristo llegó y luego bajó y se apareció por 37 días más, porque fueron 40 días que estuvo en la tierra, total, después de que murió. ¿Ok? El sumo sacerdote dije que ¿qué? Que tenía que poner la sangre en los cuernos. Ahora, la pregunta mía es, si el arca no había desaparecido, el arca estaba escondida, si Dios dijo que el sumo sacerdote tenía que poner la sangre del sacrificio ahí para el perdón de pecados, la pregunta mía es, ¿entonces Jesucristo violó su pacto o su palabra? Porque la sangre esa tenía que estar ahí. ¿Y cómo es que iba a llegar esa sangre si el arca no existía? Poderoso es Dios, que cuando hizo temblar la tierra, esa sangre tuvo que haber entrado como Dios dijo. Increíble lo que Dios hace. ¿Para nada es imposible? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, Jesucristo entró. ¿O no entró? Escrito está. ¿Verdad que sí? ¿Nos quedamos en dónde? En hebreo. Ok, entonces fue Irán Exxon, el actor del concepto del santuario celestial y del juicio investigador. Esta también está buena. Cada creyente, oiga bien, como la policía, después de su muerte será interrogado y enjuiciado para ver si ha hecho las obras necesarias o si ha sido obediente a los mandatos de Dios para tener acceso al cielo. ¿Quién dijo eso? Testigos de Jehová. Irán Exxon. Juan 20:16. Vamos a hablarlo por la palabra. ¿Usted cree que a Dios le gustan los sacrificios? Que sabemos que nos sacrificamos, pero que somos unos cabezones. Entonces él dice que ¿qué? Que vamos a hacer. Que vamos a hacer, ¿cómo se llama? Que tenemos que hacer buenas obras. Y ahí es donde Dios nos va a observar si nos lo merecemos o no lo merecemos. Quien conoce nuestro corazón es Dios, mejor que nadie. Él nos hizo. Juan 20, ¿qué dije? 16. Juan 20:16. 16:17, ¿correcto? Ok. Dice así, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Rabón, ¿qué quiere decir maestro? Y le dijo, no me toques
porque aún no subí a mi padre, dice, más ve a mis hermanos y diles que suba a mi padre, a vuestro Dios y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Oyó? O sea, él fue directamente. Voy a seguir. Colosenses 2, 8, 15. Colosenses 2, 8, 15. Mira lo que dice Colosenses, lo que Jesús hizo. O sea, usted no tiene que hacer ningún sacrificio. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay uno que tenemos que hacer. ¿Cuál es? Obediencia. Ser obediente. ¿De qué sirve que yo haga tantos sacrificios y yo soy un cabezón? Haga lo que me dé mi gana, vivo como me da mi gana. ¿Usted cree que Dios va a estar contento conmigo? Pero Señor, ¿tú ves todas las buenas obras que yo hice? Colosenses 2, 8, 15, ¿correcto? Dice, mira que nadie os engañe. Aquí es donde entramos. Mira que nadie os engañe con qué? Con filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Oyó? Como Jesús le dijo que fariseos hipócritas que ponían cargas y ni ellos las querían tocar. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, en Jesús también, ¿okay? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y es lo que dice, y vosotros, estando muertos en vuestros pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida vivente junto con él, perdonaos todos los pecados. Aquí viene lo bonito, anulando, ¿qué dice? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea que cuando Cristo fue a la cruz, consumado es, usted no tiene que hacer ni nada, mérito para ganarse el cielo, sino que Cristo pagó el precio. ¿Ok? Lo único que nosotros tenemos que hacer, ser ¿qué? Obedientes. Entonces, y luego para que sepan por cómo teníamos en la tierra, despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo pensó que lo había vencido. Y Jesucristo fue, llevó todas nuestras iniquidades, las clavó en esas cruz, y vino el diablo a festejar, y él no sabía que estaba siendo derrotado. Públicamente lo avergonzó Cristo, por usted y por mí. Sin usted hacer ningún sacrificio, sin usted hacer méritos para ganarse el cielo, sino que ¿qué hizo Cristo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Obediencia, que seamos obedientes. Primera de Samuel 15, 22. ¿Ok? Obediencia. Este es el sacrificio que Dios quiere, que seamos obedientes. Y lo vamos a hablar también de la comida y todo eso. Poquito, no mucho. Pero vamos a la primera de Samuel 15, dice. Eso es lo importante de la palabra. Nos podemos leer otro libro y de ahí vienen las confusiones. Primera de Samuel 15, 22. Perdón. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Dios se complace más en los sacrificios, en la obediencia. Dios quiere que seamos obediencia. La obediencia trae bendición. ¿De qué sirve que seamos tan obedientes, nos sacrifiquemos dando aquí, haciendo y haciendo el otro y vivimos como nos da la gana? Obediencia es caminar conforme a la voluntad del Padre. Romanos 4, del 1 al 12, hablando de que dice que nosotros vamos a ser interrogados por nuestras obras y Dios va a decir si podemos entrar al cielo o no. Eso es lo que el hombre dice.
Pero ¿qué dice Dios? Por eso nosotros aquí decimos burradas, decimos humanamente hablando. Voy a ver lo que voy a decir. Ay, que en el cielo va a haber sorpresas. Ay, que ya me está esperando mi esposa. No, mentiras. Ayer se va a acordar usted que era casado aquí en la tierra. Óigalo bien. Y si mira a alguien que usted conoció aquí en la tierra y no sé si se salvó o no se salvó, tampoco se va a acordar. Porque dice la palabra que Dios va a jugar toda lágrima, entiéndame. Todo esto es cosas de humanos que decimos, esto, el otro. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Romanos 4. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Me preguntan a mí, ¿tú conociste a estos hombres? No, pero conozco el autor del libro, que es el Padre, nuestro Padre. ¿Correcto? Pues tenemos el ejemplo de Abraham. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está lo bueno. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que por mucho que tú hagas, ni en 1000 años vas a acabar de pagar, ni en 1.000.000 de años vas a acabar de pagar lo que Cristo hizo por ti y por mí. La obra perfecta. Mas el que no obra, sino que cree, dígalo bien, en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. ¿Quién justificó al impío? ¿Quién lo justificó usted? Jesucristo. ¿No estoy en el 5 o el 6? 6, gracias. Pero también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye. Oiga bien lo que dice. Eso está, ya se lo digo una vez, se lo voy a repetir si usted lo quiere leer después. Hablando de David, Salmo 32, 1 y 2, usted lo va a leer si usted quiere después. Como también habla, esta es la profecía que David habló. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados, iba a decir pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Quien paga todo es Dios. ¿Es pues la de bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión para nosotros? Porque también decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Entonces se circuncidaron, lo que dice aquí. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, porque tenía como, ¿cuántos? 86 años cuando se circuncidó. Antes de que naciera Ismael, ¿sí? Bueno, vamos a ir. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes de circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. El padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces nosotros caminamos en fe, no en obras, para que nadie se gloríe, que es Dios el que lo hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada sino ser obedientes, iglesia. Ahora, la tercera, vamos a la tercera de los adventistas. ¿Qué dicen nuestros amigos los adventistas? La tercera fase en la formación de los adventistas fue por uno de sus ministros, Joseph Bates, tras leer un panfleto de un ministro de T.M. Pleve, así dice, Preve, me imagino, enfatizó en el grupo la necesidad de guardar el sábado.
Aspectos de la ley. Luego vamos a hablar quién tiene que guardar el sábado. Y todo lo vamos a hacer por la palabra. Háganlo bien. Aspectos de la ley del Antiguo Testamento. Se obtuvo de alcohol. También habla del alcohol, del tabaco, cafeína. Cafeína, yo tomo café, todo vamos para el infierno. Eso lo hizo Dios. Y se hizo vegetariano. Le dio el distintivo día y el distintivo régimen dietético al movimiento. Mire, vamos a entrar por ahí. Primero vamos a entrar si podemos comer puerco o podemos comer camarones y todo eso. Se lo voy a dar de tarea, pero lo voy a leer nomás un versículo. Usted se va a leer Deuteronomio 14, todo el capítulo. ¿Ok? Si, ¿qué podía comer el judío y qué podía comer el extranjero? ¿Quién es el extranjero? El gentil, nosotros. Vamos a leer Deuteronomio 14, 21. Para que usted sepa. Nomás Deuteronomio 14, 21. No vamos a leerlo todo porque son 20 versículos. Quiero avanzar un poquito. Pero ahí habla de los animales que podían comer esto y esto y lo otro. Dice la palabra. Pero luego dice, Deuteronomio, ¿qué dije? 14, ¿no? 14. 21. Gracias. 14, 21. Dice, y ninguna cosa mortífera, o sea, que esté muriendo, no. Comeréis al extranjero que está en tus poblaciones, la darás y él podrá comerla o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién puede comerlo? El extranjero. Seguimos. ¿Hablando de qué? De que la dieta que ellos hicieron. Ahora, ¿quién debe guardar el sábado? Éxodo 31, 12, 17. ¿Con quién fue el pacto? No fue con la iglesia. Me lo estoy adelantando para que ustedes vean. Éxodo dije 31. ¿Con quién fue el pacto? Y luego vamos a hablar de qué dice Pablo de eso. ¿Está bien o está mal, Pablo? ¿Qué tú dices? No, Pablo Juárez, el apóstol guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué dije? Éxodo 31. ¿Fue lo que dije, correcto? Sí. Ok. 12, 17. Cambio el número. Dice, el día de reposo como señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, ¿a quién? A los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Con quién está hablando Dios? Con el pueblo, con Moisés, que le dijeron al pueblo de Israel, no a la iglesia. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo, desterrada, echada, o lo matarán. 6 días trabajarás, mas el día séptimo de reposo, es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarás pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Oígalo bien. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, no dice la iglesia. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de su obra. Entonces, ¿para quién es el día de reposo? Para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Escrito está. Ahora, vamos a seguir hablando del día de reposo. O sea, es pecado guardarlo. Colosenses 2:16.
Dice, por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El día de reposo es el sábado, ¿ok? Por tanto, nadie juzgue que en comida o bebida. Este versículo debería bastar para aclarar el asunto. El verso es claro que no es necesario que los gentiles, o sea, nosotros la iglesia, guardemos el sábado. En Romanos, Pablo escribió una carta pastoral a una iglesia que él no inició, pero trata de ayudarles a reconciliar las diferencias entre los creyentes y judíos y los que eran los gentiles. En este contexto, escribe el siguiente pasaje, Romanos 14, 5 y 6. Estamos hablando ¿qué? De que si tenemos que guardar el día de reposo. Ahora, ¿es pecado guardarlo? No, no es pecado. Pero no me quiero adelantar. Romanos 14, 5, 6 dije, ¿correcto? Amén. Perdón, déjenme, aquí está. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Así dice Pablo? Ok, entonces cada uno tenemos que estar convencidos de nuestra propia mente. ¿Verdad que sí? O sea, Pablo te dice, por el Espíritu Santo, si tú quieres guardar el día de reposo, guárdalo. Pero no obligues a nadie. Es lo que está diciendo. Si tú quieres guardar el día de reposo, guárdalo. Es como el puerco. Ya lo leímos, ¿no? Que la gente dice que no debemos comer puerco. Sí, sabemos que es dañino. Hay gente que no le gusta, está bien. Pero si usted no come puerco, no le diga a los demás, usted no coma puerco. Te vas a ir para el infierno, no le diga eso. Déjelo que Dios le dé la convicción a esa persona. ¿Ok? Ok, vamos a dejarlo ahí. Y la semana que entra lo vamos a seguir. ¿Ok? O sea, nosotros no tenemos que, otra vez, no tenemos que abordar el sábado. Ni las leyes, ni los alimentos, o sea, los alimentos. Sino que esto era para el pueblo de Israel. Nosotros lo podemos comer, claro que sí. Y cuando Pablo también dice, cuando nosotros oramos, que Dios santifica la comida. Pero otra vez, si usted no quiere comer cucarachas del mar, ¿cuál es la cucaracha del mar? Camarón. El camarón. No coma. Si usted no quiere comer puerco, no coma puerco, pero no le diga a nadie que no coma puerco, no coma cucaracha. Porque la palabra dice que son santificados la comida. ¿Usted me entiende? A veces nosotros somos más estrictos que Dios. Somos como los judíos, ¿cómo se llaman estos judíos? Ortodoxos. Que somos más estrictos, queremos poner cargas pesadas a la gente. Pero vamos a dejarlo ahí, la semana que entra lo vamos a seguir, ¿oyó? La otra semana vamos a seguir con la comadre de mi amiga. Y vamos a hablar lo que ella dice también, Ellen White, la que sigue. Y vamos a hablar de la profecía y todo eso que ella dice. Póngale más atención. A mí no me gusta hablar mucho de profecía. A menos que, exacto, que Dios lo diga, que me lo diga, pero que yo esté convencido al 100 que fue Dios el que habló y no fui yo. Ok, póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Entonces estamos hablando cuál camino. Debemos guardar el día de reposo los cristianos. Si usted quiere guardar, guárdelo. Pero no puede obligar a nadie. ¿Ok? Por eso tenemos, ¿a quién dice que tenemos? A nuestro amigo, el Espíritu Santo. ¿Ok? So, vamos a dejarlo ahí. La semana pasada vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar también de ella, de las profecías. Y vamos a hablar si nosotros tenemos que guardar el sábado o el domingo, la iglesia.
¿Ok? Padre, gracias te damos porque estamos delante de ti una vez más. Eterno Dios, gracias Señor te damos por nuestro amigo el Espíritu Santo, que siempre está dispuesto, Señor, a enseñarnos, a guiarnos cada día. Bendito Dios, si hay alguien aquí, Señor, que tiene una duda sobre esta enseñanza, Padre, o si está claro, lo bendecimos, Padre. Y si necesita oración, uno de los que esté aquí presente, nosotros vamos a orar por ellos, Señor. Y tú les hablarás como tú quieres, no como nosotros queremos. Gracias, Maestro de Maestros, síguenos enseñando, porque nunca se nos puede olvidar que nosotros somos siervos inútiles. Nosotros no sabemos nada, pero tú, Padre, lo sabes todo. Y nuestro amigo el Espíritu Santo también. En el nombre de Jesús oramos y te damos, Padre, la gloria y la honra. Amén y amén. Dios le